Y vamos a continuar con la presentación. Por eso les digo, a lo mejor van a sentir un poco repetitivo esta parte porque la vimos el viernes, pero vamos a retomarla y luego ya continuamos avanzando, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, todo bien. Muy bien, gracias. Recuerden que también es importante su participación y si en algún momento tienen una duda o un comentario, excelente, bienvenido, toma la palabra y lo dialogamos. Muy bien, entonces nosotros íbamos a ir con el planteamiento cuantitativo del problema, que puede dirigirse a explorar, a describir, a relacionar y o explicar. Es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones. Ahorita más adelante van a ver que todos esos verbos son fundamentales para poder plantear un problema. Implica afinar ideas, luego dice que y sus elementos son objetivos, que son las guías de estudio, las preguntas de investigación que deben ser claras y son el qué de este estudio, la justificación del estudio, que es el por qué y el para qué estamos realizando este estudio. Es fundamental la justificación. Muchas veces se pudiera omitir, o mejor dicho, la omiten de forma incorrecta, porque es muy importante siempre darle un sustento argumentativo a tu problema, ¿no? Vas a decir, ¿por qué voy a realizar esta investigación? Ah, bueno, porque existe este problema en esta sociedad, este problema de comprensión, este problema de carácter político, social, o sea, hay una infinidad de problemas y tú debes de aportar conocimiento que pudiera contribuir a la solución de problemas. Recuerden que como les mencioné anteriormente, nosotros somos un país lleno de carencias, de muchos problemas y nuestras investigaciones deben de dirigirse a resolver esos problemas. Muy bien, la viabilidad del estudio que implica disponibilidad de recursos, alcances del estudio, implicaciones y consecuencias del estudio. Ya saben, en ocasiones la viabilidad es también un tema muy importante porque en ocasiones no vamos a tener dinero para poder realizar ciertas investigaciones, ¿no? Hay muchas investigaciones que llegan a los organismos públicos encargados de financiar, como son la CONACYT, la COMECYT, que aportan dinero para que puedas realizar una investigación. Y entonces, pues, en muchas ocasiones no tienes ese recurso. Entonces, pues, se tenía la posibilidad de realizar una investigación, ¿no? A lo mejor fundamentada, a lo mejor no. Los alcances del estudio, implicaciones y consecuencias de este estudio, deficiencias en el conocimiento del problema que orientan el estudio en estado del conocimiento y nuevas perspectivas a estudiar, ¿no? Los criterios son delimitar el problema, la relación entre las variables, formular una pregunta y tratar un problema medible o observable. Recuerden, lo recalco mucho porque es muy importante en este enfoque, que sea medible es fundamental. Ok, todos esos puntos que estuvimos viendo anteriormente en el diagrama se van a estudiar de forma mucho más detallada ahorita. Dice, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Recuerden, partimos de la idea. Ahorita en la parte del planteamiento lo que queremos es estructurar de mejor forma esa idea. Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Esta palabra es necesaria para todas las investigaciones, delimitar. ¿Qué es lo que yo voy a abarcar con mi investigación? Es imposible hacer investigaciones de forma extremadamente general, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estos aspectos. Lo que hacemos es delimitarlo a alguna zona, ¿no? Muchas veces hacemos estudios extremadamente locales también, ¿no? De nuestro municipio, de nuestra alcaldía, de nuestro estado, que está bien realizar estas investigaciones, pero me refiero a que ahí está la delimitación, nosotros delimitamos.
A veces lo hacemos todavía más pequeño, ¿no? Lo de nuestra comunidad, de nuestra escuela. Ahí tiene que ver mucho con lo que tú te estás preguntando y lo que quieres obtener de respuesta. Entonces, la delimitación también es un tema importante. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. Otra vez se vuelve a repetir y es redundante, pero siempre está medir resultados y probar teorías. También es otra parte medular de esto. Tenemos que ampararnos de una teoría. Criterios para plantear el problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, ¿no? Que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Es muy importante la estructura que deba de tener la pregunta de investigación. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables y mucho menos medibles, ¿no? Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. Yo les ponía el ejemplo de la semana pasada de la felicidad, ¿no? Es otro ejemplo que me gusta mucho porque también te dice lo complicado que podría ser una investigación o planteamiento del problema de lo que es la felicidad, ¿no? Porque como les mencioné el otro día, la felicidad varía dependiendo de cada persona, ¿no? Hay personas que son inmensamente felices teniendo mucho dinero y por eso trabajan tanto perfecto. Personas que la felicidad de su familia y el bienestar, que estén bien, su gente, está bien. Hay gente que es muy feliz con su trabajo, ¿no? Y pasa todo el día ahí porque es feliz, inmensamente feliz trabajando en algo que le apasiona. Está bien. Entonces, es muy complicado tratar de categorizar algo tan complejo, tan diverso como la felicidad y tratar de realizar mediciones, ¿no? Muchas veces, cuando se llegan a intentar realizar este tipo de estudios, lo que haces es desde el principio plantear y decir, nosotros vamos a considerar como felicidad esto. Lo que dice según el autor británico no sé quién, dice que para él una persona que pueda considerarse feliz debe cumplir estos requisitos, ¿no? Tener trabajo estable, tener familia, no sé, por decir, tener un sueldo bien remunerado, tener tiempo para poder esparcirse, tener amigos, no sé, o sea, empieza a delimitar de acuerdo a la teoría cuáles son los diferentes aspectos, o empiezas a generar tu propia matriz, no solo con una teoría, ¿no? Puedes ampliar, puedes revisar más, ¿no? Decir, bueno, según estos 2, 3 autores, o 4, yo voy a establecer mi matriz y voy a decir que para mí, para este caso de estudio y para este evento en particular, la felicidad son estos criterios, y con eso voy a evaluar si la gente en México es feliz, ¿no? Bueno, a lo mejor otra vez volvemos a delimitar, ¿no? Más pequeño, ¿no? Si la gente del municipio de Tultitlán es feliz. Y entonces ya te vas a otra parte matemática que te dice, bueno, hay tanta población en Tultitlán, otra vez, ¿cuánta de la población que en general? Porque también me imagino que es increíblemente la diferencia entre lo que es la felicidad para un niño que para un adulto, ¿no? Entonces, otra vez, bueno, voy a medir la felicidad en el municipio de Tultitlán de personas entre 30 y 40 años. Y entonces pues, ya te vas a realizar una investigación. Hay documentos del INEGI que te pueden aportar cuál es la población con ese rango de edad en el municipio
ya te encuentras, no sé, son 20,000, 30,000 personas con ese rango de edad. Entonces tú determinas tu muestra y dices, necesito 100, 200 para poder tener un error bajo y para que mi investigación se pueda realizar. Y otra vez, cuando tú explicas y dices, bueno, encontré que el 50% de las personas son felices y son mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo digo yo de acuerdo a la teoría tal. Porque les digo, si no es complicado, es muy diverso lo que tú podrías hacer para realizar una investigación de ese índole, si no la delimitas bastante. Y aún así es complicado, porque son aspectos observables, pero muy difíciles de medir. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es este problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Sobre todo realistas. También es otro punto que posiblemente se van a encontrar cuando estén realizando una investigación. Generalmente, siempre los novatos, la gente que apenas va a realizar sus primeros proyectos de investigación, pierde mucho lo que es esta parte de la realidad, o no está cercano a ella y entonces piensa que todo es muy fácil, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, lo que yo les decía era que yo necesitaba una investigación que me respondieran mínimo 101 personas. Y entonces mandaba correos con la encuesta para una plataforma, se subían los datos, ya bajaba, estaba muy padre y todo. Y yo dije, no, pues si la mando a 200, pues me deben de contestar 100. Y no, es terrible, ¿no? La tasa de respuesta es bajísima, es como del 2%, entonces necesitas tener alrededor de 1,000 o 1,500 correos para que te puedan responder más o menos 100 casos que aún así son pocos, pero por lo menos ya puedes trabajar con esos datos. Y entonces ahí pierdes a veces la noción de lo que es la realidad, ¿no? Que la gente no te va a querer contestar o que van a haber datos que no vas a poder acceder. También ahorita en un trabajo que estoy realizando, estaba realizando una investigación de uso eficiente de la energía con datos que te proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces todo estaba muy padre y todo, pero en mi objetivo era que yo pudiera determinar si el consumo residencial se elevó, que es evidente, ¿no? Debería de serlo, pero también cuantificar cuánto, en dónde, por qué. Ahora con el confinamiento del año pasado y todavía lo que lleva de ¿no? Pero entonces, pues, ese era mi objetivo, todo estaba muy bien, pero no era realista porque la CFE no te otorga esos datos. Te otorga hasta 2017, algo por el estilo. Que está mal porque se supone que también debería de haber un libre acceso a los datos y a la información. Entonces, estos son dos ejemplos de lo que te puede pasar, que no tienes una realidad que te permita realizar la investigación. Por eso dice, es decir, susceptibles de alcanzarse. Algo que sí puedas hacer. Continuamos con los objetivos, son guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos y derivados del tipo, a lo que les decía, describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidas. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. Estas palabras, a pesar de que ahorita pudieran sonar un poco simples o no tan rembombantes o algo por el estilo, son muy importantes y te las exigen mucho dependiendo del trabajo. Por ejemplo, en una tesis de doctorado prácticamente te exigen que tu trabajo debe llevar la palabra demostrar.
porque se supone que cuando ya estás realizando un trabajo de doctorado, tú ya tienes la capacidad de generar conocimiento, entonces vas a demostrar algo que no habían visualizado alguien más, encontrar una solución a un problema, aunque tu contribución sea una pequeña parte dentro de la infinidad de contribuciones académicas a nivel mundial respecto al mismo tiempo, la tuya debe de ser original, debe de ser novedosa, y por eso te dicen debe ser demostrar. Demostrar es muy importante. A diferencia de lo que luego puede suceder en el caso de la maestría, que la maestría, dependiendo de si es de profesionalización o de investigación, te pueden pedir cosas diferentes, pero ahí sí se vale mucho el comparar, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en la maestría lo que estás haciendo es convertirte en un especialista de algún tema en específico de la carrera previa que traías, ¿no? O en otros casos que ya vas comenzando tu formación de investigador. Por eso digo, tiene dos vertientes. En algunos casos profesionalización para que te vuelvas más un experto en algún tema, y en otros para que continúes tu camino hacia el doctorado y llegues a ser un investigador. Entonces ahí las palabras, aunque parezca que pudieras utilizar cualquiera, no, se usan con cuidado. Y en como el Politécnico tienen hasta una tabla para puntual, darle una puntuación a cada trabajo o investigación que están realizando sus alumnos y la palabra clave que están utilizando. Entonces, por ejemplo, ahí la que está menos valorada es cuando dices conocer, porque pones ahí tu trabajo, ¿no? La importancia de ese trabajo es conocer tal. Y para ellos, o por lo menos los que elaboraron la tabla, y dice que conocer lo podría realizar cualquier persona, ¿no? Tú puedes conocer algo. Entonces, no es que no te digan que no es válida, te dicen que está puntuada de menor forma a otras. Entonces, a pesar de que las palabras así parezcan un poco vacías o simples, no, es muy complicado y deben de seleccionarla con cuidado. Ahora, preguntas de investigación. No siempre la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio. Aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación, al respecto no podemos decir que haya una sola forma correcta de expresar todos los problemas de investigación. Eso es un punto muy válido. Ahorita en siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es que hay ejemplos de cómo pudiera redactarlo. Sin embargo, no es una ley que así va a ser. No. Cada quien puede imponer su propio estilo, ¿no? Siempre y cuando cubran ciertos requisitos como los que estamos contemplando ahorita, ¿no? Pues cada uno requiere un análisis particular, pero las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el campo del problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por tanto, hay que acotar las preguntas como las siguientes. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo afecta el fuego al concreto? ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? ¿Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? ¿Los gerentes se comprometen más con su empresa que los obreros? ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? Cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responden, y esto debe tomarse en cuenta sobre todo los estudiantes que inician la investigación. Sin embargo, a pesar de estos ejemplos, todavía se pueden especificar de mejor forma, todavía los podemos enriquecer más. Miren, vemos el primero. ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? Y ahí tú podrías decir, bueno, ¿matrimonios dónde? ¿No? Te faltó colocar ahí dónde. Porque no es lo mismo la cultura que pueda tener la población mexicana respecto al matrimonio a la que pudieran tener en Estados Unidos o en Inglaterra o más abajo, ¿no? En Argentina. Varía mucho, es más complicado. Entonces también todos somos diferentes, por eso los matrimonios duran más que otros. ¿En dónde? En México. Y a pesar de que estamos hablando de México, también existe una diversidad cultural alrededor de todo el país, ¿no? No es lo mismo la gente del norte que la gente del sur, que la gente del centro.
Entonces tratas de especificarlo un poquito más, ¿no? A lo mejor hablamos de la megalópolis, lo que compone la Ciudad de México y parte del Estado de México. Y creo que inclusive alguna parte de Pachuca y Puebla. Entonces ahí ya lo puedes acotar un poquito más. ¿Por qué algunos matrimonios dentro de la megalópolis duran más que otros? Y todavía lo podríamos acotar más, ¿no? ¿Por qué algunos matrimonios que se casaron después de los 30, ¿no? Y entonces ahí ya todavía vas delimitando mejor la investigación. Ah, bueno, no me voy a encargar de revisar a todos los matrimonios. Nada más vamos a investigar a las personas que se casaron después de los 30 años y que son de la zona de la megalópolis. Entonces ahí ya puedo diseñar una investigación enfocada nada más a estos actores generales, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta el fuego al concreto? ¿Puede ser más específica esa? ¿Alguien? ¿No? ¿No quieren participar? Muy bien. ¿Cómo afecta el fuego al concreto? Pues hay diferentes tipos de concreto. Ahí yo podría categorizarlo por diferentes, ¿no? Inclusive lo podría hacer por las marcas mexicanas, ¿no? ¿Cómo afecta el fuego al concreto en estas diferentes marcas, ¿no? Y entonces lo puedes especificar todavía más, porque hay diferentes tipos de concreto, dependiendo de la condición para lo que lo requieres. Por eso les digo, ahí van haciendo más específicas. Estas preguntas todavía se pueden hacer más específicas, porque hay personas más satisfechas con su trabajo que otras. Esa también podríamos todavía enfocarlo más, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo? ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? Bueno, o sea, sí la puedes especificar más, pero está bien dejarla de esa forma, ¿no? Bien. Entonces, requisitos de las preguntas. Que no se conozcan las respuestas. Si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Es tan importante esa como que yo también acabo de caer en ella apenas, ¿no? Realicé una pregunta de investigación más adelante. Cuando estaba realizando el marco teórico, encontré que hay una investigación que la respondía. Lo cité inclusive y no me di cuenta de la relación hasta que un amigo mío lo leyó el trabajo y dice, oye, pero está respondiendo la pregunta aquí abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la pregunta, ¿no? Porque no se puede cambiar la evidencia científica de que alguien ya la respondió. Entonces hay que ver qué otra clase de pregunta, qué otro enfoque, qué otra visión le podríamos dar a este trabajo. Que puedan responderse con evidencia empírica, datos observables o medibles también. Que impliquen usar medios éticos. Otro punto muy, muy importante, ¿no? La parte de la ética profesional al momento de realizar una investigación. Muchas veces hay cosas que son debatibles, ¿no? La ética es muy complicada, ¿no? Porque a pesar de que tratamos de acotarla de la mejor forma posible, siempre va a haber algo que se sale de la línea y vas a decir, pues para mí esto es ético, y para otras personas van a decir, no, esto es increíblemente antiético, ¿no? Ponía el ejemplo en la mañana de las investigaciones en China que se realizaron en embriones humanos hace algunos años, no recuerdo, pocos años, tienen, no sé, 2, 3 años. Fue un escándalo para la comunidad científica a nivel mundial. Científicos de todas partes del mundo se quejaron de la ética profesional que tenían los investigadores en China al realizar ese estudio. Porque no puedes hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Y entonces el equipo de investigadores en China pues amparaba o decía que para ellos estaba bien porque estas investigaciones estaban contribuyendo con un beneficio a la sociedad mucho más grande, ¿no? Y entonces ahí entra una cuestión, ¿no? De si el fin justifica los medios. Entonces es increíblemente complicado. Siempre ustedes se deben de guiar por su ética. Primero, su ética personal, ¿no? Pero después también hay que observar
el aspecto de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces inclusive podríamos incurrir en una ilegalidad sin saberlo. Y bien lo dice la ley, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime. Entonces, un ejemplo que yo les daba era que en el CIMBESTAF había un grupo de investigadores que iban a realizar una investigación en una zona protegida, no recuerdo cuál. Iban a hacer una investigación en una zona protegida. Y entonces querían un financiamiento, ¿no? Al parecer la investigación era muy interesante y valía mucho la pena, y querían realizarla y querían un financiamiento por parte del gobierno, de la CONACYT en específico. Entonces mandaron su propuesta, su solicitud, cómo se debe estructurar todo para que si te aceptan, te otorgan el financiamiento. Y entonces la respuesta fue que lo que ellos querían hacer era ilegal. Y había un apartado, un artículo, había una norma, una ley que decía que eso no se podía hacer, ¿no? Ahora imagínense si este grupo de investigación hubiera tenido los recursos económicos sin necesidad de pedir financiamiento, se hubieran aventurado a realizar su investigación y alguien saliera después y le diga, oiga, pero lo que ustedes hicieron es ilegal. Es muy complicado, ¿no? Hay muchos casos, sobre todo cuando plagias también. El plagio es algo increíble que es antiético. En la UNAM se vetó a un investigador del Sistema Nacional de Investigadores porque había plagiado una sola gráfica en una presentación en un congreso, pero el alumno que se la había realizado estaba presente, entonces se dio cuenta y dijo, esa es mi gráfica. Presentó una queja formal y se le retiró el nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores, un escándalo por una gráfica. Sin embargo, tenía razón, siempre hay que ser cuidadosos con todo eso. Entonces, el aspecto ético es muy complicado, pero siempre deben de tenerlo presente. El ejemplo más claro fue el escándalo que se realizó el sexenio pasado, ¿no? Porque el expresidente pues, no citó algunos párrafos de su tesis y entonces pues hubo ahí todo un escándalo mediático diciendo que si era plagio, que se le debía de retirar el grado y varias cosas ahí complicadas, ¿no? Medio escabrosas. Entonces, siempre que realicen una investigación, debe usar los medios éticos, que sean claras las preguntas, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte conocimientos a un campo de estudio. Esto viene a reforzar lo que les mencioné anteriormente. No se trata de realizar investigaciones que ya tienen respuesta, ¿no? O que ya se han hecho. La intención es que tú debes de realizar una investigación que aporte conocimiento. En muchas ocasiones, a lo mejor, el conocimiento que tú aportaste podría parecerte ínfimo, ¿no? Una pequeña rama de conocimiento yo aporté en este gran árbol que es la ciencia mundial. Sin embargo, eso es válido y en alguna ocasión tu trabajo tendrá importancia y la podrá revisar alguien más, inclusive políticos. O sea, siempre hay que buscar que sea novedoso, sin importar si la gente lo recibe bien o no, pero que sea novedoso, que aporte conocimiento. La justificación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y este propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. Muchas veces, como les mencioné anteriormente, la parte de la justificación es olvidada u omitida, que es un gran error. Una justificación bien redactada te da un piso donde poderte parar, unos argumentos con los que tú puedas defender tu investigación. Siempre es importante, sobre todo en países como el nuestro, que
estas investigaciones se deriven en un beneficio para la sociedad, que trates de resolver un problema. Por eso justifican, ¿no? La justificación que se utiliza mucho en temas de desarrollo sustentable tiene que ver directamente con el crecimiento poblacional, ¿no? Casi siempre cuando tú revisas una investigación de desarrollo sustentable, inicia casi siempre como por ley, como por dogma, ya diciendo que derivado del crecimiento poblacional a nivel mundial y a nivel local, el uso de los recursos será mucho más agresivo en 2030, 2040 y 2050. Por lo cual, yace la necesidad de esta investigación que trata de utilizar de forma más eficiente los recursos forestales, ¿no? Y le puedes cambiar, o sea, puedes contemplar todo lo primero que yo mencioné y en lugar de decir recursos forestales, colocas recursos minerales o o de algún otro, ¿no? O recursos hídricos, recursos energéticos, o sea, así, te la cambies. Y es prácticamente, les digo, una letanía que se está generando con eso. Y para otros casos, para muchos, muchos casos ya prácticamente tienes que justificarte de esa forma, ¿no? No digo que esté mal, es una realidad, sí tiene mucha verdad. El crecimiento poblacional ocasiona evidentemente un uso más agresivo de los recursos, o excesivo. Sin embargo, pues también lo podrías buscar de otra forma, ¿no? Contemplar otras justificaciones posibles para realizar tu estudio. Sin embargo, este es un ejemplo, ¿eh? Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? ¿No? Siempre hay que preguntar la conveniencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir esta investigación? La relevancia social, que les digo que es un punto medular que afortunadamente ya se está introduciendo en diferentes academias, ya está entrando mucho en diversas zonas. Por ejemplo, ahí con ustedes me parece que la maestra Mariana también le da mucha importancia a este punto, que es muy importante. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de esta investigación? ¿De qué modo, en resumen, qué alcance o proyección social tiene? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? O sea, tiene mucho más que ver con si esta solución que tú estás proponiendo es tangible como tal, la vamos a poder aplicar, o en algunas ocasiones tú vas a tratar de elaborar tu documento de tal forma que diga, pues sí, tiene este aporte para la sociedad, pero pues es imposible de aplicar, ¿no? A lo mejor por costos o por otras cuestiones. Valor teórico. Con la investigación se llenará algún vacío de conocimiento. Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables, la relación entre ellas. Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes? Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. La utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Eso también es muy importante y se ve bastante, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando vas iniciando, ¿no? Pues, tratas de ver la metodología que otros ya siguieron para abordar diferentes fenómenos, ¿no? Como dice, para recolectar y analizar datos. Muchas veces estructuras, a lo mejor alguien ya hizo un trabajo de, de desarrollo sustentable en la construcción, generó
diversas matrices, por decir algo, con lo que se pudiera evaluar diferentes estrategias de respecto a varias variables, ¿no? Por ejemplo, el agua, el uso de agua, el uso de energía, los materiales. Y entonces, pero esa investigación se quedó en Estados Unidos, se quedó en otro país. Y afortunadamente dices, bueno, yo puedo utilizar la misma metodología que está abordando este autor, la puedo tropicalizar y la puedo utilizar en México, ¿no? Y aquí ya puedo realizar mi investigación amparándome de tal teoría. Por eso les digo, así generalmente realizamos nosotros nuestra investigación, ¿no? Muchas veces lo que tú tratas de hacer como novedoso ya se hizo. Entonces no se trata de inventar el agua caliente, ¿no? Muchas veces es mejor revisar la literatura y decir, bueno, esto ya se hizo en tal lado, a lo mejor pudiera ser aplicable para mi país. Me respaldo de la metodología que ya funcionó en esa investigación y así la elaboro yo. O crear una nueva metodología, pero eso es un poco más complicado, ¿no? Y necesitan más experiencia, ¿no? Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables. Puede lograrse con ellas mejoras en la forma experimental. Viabilidad de la investigación. Recordemos que, además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema: la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación. Aquí vamos a hacer una pausa, vamos a revisarlo. Disponibilidad de tiempo. Hay investigaciones que son extremadamente largas. No sé si ya se lo sabía, pero la investigación de Darwin duró muchísimos años, de Marx, del Capital, duró muchísimos años, ¿no? Hay investigaciones que son larguísimas. Las investigaciones de doctorado, que las haces en 4 años, pues son investigaciones muy largas, ¿no? Y en ocasiones tú debes de tomar en cuenta esa parte, ¿no? El ejemplo, en mi caso, es ahorita que estoy con ustedes en esta cátedra, también yo realicé una propuesta de investigación y entonces teníamos que ver eso del tiempo, ¿no? Porque nada más dura un año, entonces en este año sí lo vas a lograr, sí, hay que acotar, hay que generar un cronograma que diga, tal mes voy a hacer esta actividad, voy a tener resultados en tales meses, así, todo eso. Es muy importante que ustedes consideren el tiempo, ¿no? Porque no le van a dedicar toda su vida a una sola investigación en específico, ¿no? A lo mejor sí a un solo tema, pero visto de diferentes ángulos, de diferentes formas, diferentes investigaciones, ¿no? Recursos financieros. También es primordial que vean si van a tener recursos financieros para poder realizar esta investigación. Como ya les mencioné, aquí en el país, pues ya el gobierno es prácticamente el único que otorga financiamiento para realizar investigación. A diferencia de otros países donde afortunadamente la industria contribuye y da mucho dinero, aquí son poquitas industrias las que hacen investigación. Entonces, te otorgan cierta cantidad de dinero que para que tú puedas realizar tu investigación. Pero hay que ver si con ese dinero te alcanza, si con ese dinero es viable, o sea, o si vale la pena gastar tanto dinero para una investigación. Hay un ejemplo de un grupo de investigadores que querían revisar, bueno, mejor dicho, observar, medir, comparar cómo era el comportamiento de las personas que veían la televisión, si influía eso en sus hábitos de consumo. Entonces, pues, estuvieron ideando, bueno, ¿cómo vamos a saber si la televisión sí influye en los hábitos de consumo de una persona, ¿no? Dentro de las propuestas fue, bueno, ¿y si vamos a una comunidad que no tiene televisión? Entonces les llegaría como algo novedoso y entonces podrían observarla y entonces nosotros podríamos observarlos a ellos y realizar mediciones a ver si ellos
modificaron sus patrones de consumo, ¿no? Si a lo mejor por estar con la televisión, ver los comerciales están influenciados y ahora ya sí cambiaron de comprar alguna marca en específico de arroz a otra, cuestiones de ese índole, todo eso lo querían medir. Y entonces dijeron, bueno, pero son pobres. Nosotros necesitamos, no sé, 50 personas, 50 hogares que tengan esta televisión. Entonces, vamos a comprar la televisión, sería un costo excesivo, ajeno totalmente al presupuesto que nosotros teníamos contemplado, ¿no? Otra opción era, bueno, y si la rentamos, posiblemente exista alguna empresa que se dedique a rentar las pantallas. Dices, bueno, a lo mejor ya sería menos costoso, pero el otro factor que influiría aquí en la viabilidad sería el que previamente mencionamos, ¿no? No sería ético. ¿Por qué? Primero les estás dando una forma de esparcimiento, ¿no? Una forma en la que ellos puedan tener cierto grado de bienestar porque pues, van a poder acceder a un satisfactor, ¿no? Como es la televisión, que puede tener la oportunidad de poder ver la televisión, de ver series, películas, lo que sea. Y se las vas a dar un mes, y luego ya cuando están acostumbrados se las vas a quitar, ¿no? Eso sería cruel, ¿no? Es antiético. Entonces por ahí otra vez se vuelve a caer nuestra investigación por ese tipo de cuestiones de viabilidad. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo tomará efectuarla. Estas preguntas son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos. Sí, es muy importante, como lo estuvimos mencionando previamente, ¿no? Que sea realista, que si vamos a tener acceso al lugar, ¿no? Imaginen que hay un investigador de antropología social que quiere realizar una investigación en Brasil, en el Amazonas, en alguna comunidad de allá, y entonces pues realiza, es mexicano de entrada, ¿no? Entonces pues hace su estudio, hace su propuesta, su protocolo y dice, bueno, pues voy a gastarme tanto en avión, de lo que voy a gastar allá viviendo, de todo lo que voy a regresar, el material que ocupo, los equipos que necesito por si voy a filmar o cosas por el estilo, si necesito que vaya alguien que me acompañe y que esté ahí recabando también información, todo eso lo va poniendo muy bien todo y afortunadamente por pura suerte obtuvo el recurso, ¿no? Se le dio el recurso y se va. Y resulta que cuando llega a esa comunidad no lo quieren ni ver, ¿no? Si se acerca lo van a matar prácticamente, entonces no tiene acceso al lugar. Y eso es un ejemplo de la parte cualitativa, lo que vendría siendo un antropólogo social. Ahora, si hablamos en la parte de las ciencias duras, imaginen la cantidad de inviabilidades que hay por no poder realizar investigaciones en agujeros negros, por decir algo, ¿no? Es imposible probarlo, ¿no? Se queda en la teoría, se queda en las matemáticas. Hay experimentos como el colisionador de hadrones, tan grande, de miles de millones, y que otorga información privilegiada a algunos investigadores a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso, pues, hay que ver esa viabilidad del acceso al lugar, ¿no? A lo mejor tú también otra vez realizas un experimento y dices, oye, yo necesito el colisionador de hadrones, me lo presten un rato, ¿no? ¿Cuándo? Nunca. Es muy complicado, son poquitos el grupo de mexicanos que ha estado en alguno de los colisionadores de hadrones a nivel mundial, ¿no? Bueno, en el peor de los casos, ¿no? Todavía más chistoso que digas, oye, yo quiero que me hagan uno aquí en México para hacer experimentos. No. Son proyectos de megaciencia que cuestan millones y millones de dólares, ¿no? No va a haber oportunidad. Siempre hay que aterrizarnos a nuestra realidad, ¿no? ¿Dónde estamos y qué es lo que puedo hacer con lo que tenemos? Consecuencias de la investigación. Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de un medicamento que se usa en el tratamiento de la esquizofrenia. Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, lo cual no contradice el postulado de que la investigación científica no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo. No lo hace, pero tampoco significa que un investigador no pueda decidir si realiza o no un estudio,
porque ocasionaría efectos perjudiciales para otros seres humanos. Este punto es muy interesante. Si bien ya habíamos mencionado en otras sesiones y todo que los investigadores deben de ser ajenos a lo que van a investigar, en este punto pues sí influye bastante, ¿no? Es imposible que el investigador no cuestione si acaban de generar un nuevo fármaco que en lugar de ayudar a la persona pudieras traerle pues, una desgracia, ¿no? Alguna implicación que pudiera empeorar su vida. Ahí sí ya es una decisión más personal de cada investigador. Aunque para llegar a esas partes, ya, pues primero ya se hicieron estudios en animales, ¿no? En los ratones, a lo mejor en algunos animales más grandes, un conejo, por decir algo. Y entonces ya la última fase es cuando llegan a las personas, ¿no? Primero un grupo pequeño de control y un grupo... Son dos grupos, se me olvidó cómo se llama el otro. Al grupo que sí le dan el medicamento y el grupo control, ¿no? Que no lleva el medicamento, pero no lo sabe, lleva el placebo para... Todo con la intención de que si hay alguna... ¿cómo se dice? Alguien presentar algún síntoma y lo presenta también el grupo control, descarten inmediatamente que es por el fármaco, ¿no? A lo mejor fue algo ambiental que afectó a los dos grupos. Eso es importante. Sin embargo, hay cuestiones como la de ahorita de la pandemia, donde debido a esta situación en la que estuvimos sumergidos, bueno, todavía estamos, ¿no? Todavía no terminamos, pues la investigación se tuvo que acelerar y tuvieron que, me parece que brincarse algunos pasos que son obligatorios, todo con el fin de llegar a la vacuna, ¿no? Y por eso también hay mucha gente que es antivacuna, ¿no? Bueno, sobre todo de esta en particular, ¿no? Desgraciadamente conozco personas que no quisieron vacunarse o no quieren vacunarse, porque dicen, bueno, ay, ¿cómo le hicieron tan rápido? ¿Cómo Bueno, porque para un problema tan grande como este tuvieron que acortar los pasos, ¿no? Porque si fuera otra situación, tarda muchos más años en poder llegar a ver la luz una vacuna. Ahora, los tipos de planteamiento por su propósito. Los planteamientos son útiles para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer precedentes, determinar causalidad y sus implicaciones. Esta tipología es muy adecuada para la investigación aplicada, incluyendo la que tiene como justificación adelantos y productos tecnológicos, y para las investigaciones de las que se derivan acciones. Ahora vamos a ver cada uno de estos 5 puntos. Evaluar. Para evaluar, es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. Por ejemplo, en una investigación que tiene como objetivo determinar los factores del desempeño docente que tienen un mayor efecto en el aprendizaje de un grupo de estudiantes, las evaluaciones sobre tal desempeño deben basarse en los criterios explícitos: interés por el progreso de los alumnos, conocimiento de los temas que enseña, motivación para que los estudiantes se interesen por los contenidos, claridad de sus explicaciones, etc. Un ejemplo de objetivo de esta categoría podría ser evaluar la eficacia de un método para controlar la diabetes en adultos colombianos entre 50 y 60 años. Desde luego hay que especificar el método y al final determinar a qué se debe la eficacia, ¿no? Está muy padre cómo está enunciado este objetivo, ¿no? Porque engloba todas las características que nosotros debemos de cubrir. Primero, el verbo que siempre les digo que es importante, ¿no? En este caso va a ser evaluar. Vamos a evaluar la eficacia de un método para controlar la diabetes. Muy bien. Aquí ustedes podrían modificar y en lugar de método podrían complementarlo poniendo la eficacia de un método X, o sea, el método que ustedes van a utilizar, que a lo mejor ya tiene algún nombre, para controlar la diabetes. En adultos colombianos,
entre 50 y 60 años. Perfecto, porque también otra vez hay que delimitar a la población, ¿no? Me imagino que se controla de forma diferente la diabetes dependiendo del país, aquí en Colombia entre 50 y 60 años, ¿no? Aquí menciona entre paréntesis, desde luego hay que especificar el método y al final determinar a qué se debe la eficacia. Esto es muy interesante, ¿no? Retomando un poquito el ejemplo de diabetes, ayer tuve la oportunidad de participar en la Semana del Medio Ambiente que realiza la Comecit. No sé si ustedes estuvieron enterados de eso. No, doctor, bueno, yo No, no doctor. estoy enterado. ¿No? Porque ustedes no participaron hace 15 días en la Semana del Medio Ambiente. Bueno, no estuvieron ahí viendo las conferencias y todo. No, en mi caso no, doctor. ¿No? Ah, bueno. Entonces, bueno, ayer hubo otra, ¿no? Continúa. Es que por eso yo te quería preguntarles a ustedes, a lo mejor sabían, porque me intrigó que hubieran, yo pensé que era la semana, ¿no? Las 2 semanas del medio ambiente, por eso quería, pero bueno. El punto es que ayer me dijeron y todo, y participé, y participaron otros 2 investigadores de cátedras de otras universidades, igual en el Estado de México, obviamente, y uno de ellos hablaba de esta parte de la, de la diabetes, y estaba muy, muy bonita su trabajo, ¿no? Y me parece que es muy sencillo, pero sí lleva, se los voy a platicar brevemente. Él trabaja con mapas geoespaciales, ¿no? A lo mejor así no lo entienden porque yo tampoco lo conocía hasta el día de ayer. ¿Qué realmente es ese mapita? Es como el que nos presentaba Gatell en sus conferencias, ¿no? Que aparecía el mapa de la República Mexicana y aparecía coloreteado cuáles tenían más casos de COVID, ¿no? Y en qué semáforo nos encontrábamos en consecuencia a eso, ¿no? Rojo, amarillo, verde, ¿no? Entonces, él realiza un trabajo, una investigación similar, solo que la hace con la Ciudad de México, lo que es la megalópolis, lo que les mencionaba anteriormente, la parte del Estado de México, creo que es una parte de Hidalgo, una parte de Puebla y creo que de Morelos, todo lo que está alrededor de la Ciudad de México, que conforma la megalópolis, hay realizado su estudio. Y entonces, primero, antes de llegar a esa parte de la megalópolis, te muestra a nivel nacional, ¿no? Todo el país, y te pone donde hay más casos de diabetes. Y evidentemente aparece con rojo la Ciudad de México y alrededor el Estado de México, ¿no? Y mi primera apreciación era, bueno, pues es evidente, ¿no? El Estado de México y la Ciudad de México tienen mucho más pobladores, pues es evidente también que van a tener mucho más gente con diabetes, ¿no? Pero no, para evitarse esa complicación, lo que hace es que lo hace por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces te arroja un número por cada 100,000 habitantes cuántos casos de diabetes hay. Y entonces para poderlo categorizar de la forma, del color rojo, por cada 100,000 habitantes debes de tener 1,000, ¿no? O 2,000, el 2 o 3% que tenga esa enfermedad. Y es curioso porque esa investigación es muy visual, puedes ver y dices, oye, pero todo el país está en verde, ¿no? O sea, casi no hay casos de diabetes en otros estados, bueno, por cada 100,000 habitantes. A comparación de México y el estado, de la Ciudad de México y del Estado de México. Y entonces de ahí parte la investigación que va a realizar durante su cátedra, ¿no? Dice, bueno, ya detectamos esto. Ahora vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan o por qué hay mayor incidencia de personas con diabetes en la Ciudad de México y en el Estado de México a comparación de todo el país, ¿no?
Y de ahí te surge y dices, wow, estuvo muy interesante, ¿no? Luego ya después te quedas pensando y dices, bueno, pues a lo mejor puede haber algunas explicaciones poco simplistas, ¿no? Que a lo mejor la gente que tiene esa enfermedad pues, se viene a vivir aquí porque aquí hay más hospitales, ¿no? Por decir algo, ¿no? Otro es algo así, ¿no? Entonces, pero eso era como para recrear el ejemplo que nos menciona el libro sobre evaluar, ¿no? Evaluar la eficacia de un método para controlar la diabetes en adultos colombianos entre 50 y 60 años, ¿no? Ahora imaginemos el enunciado que él pudo haber hecho el cuate de la cátedra, ¿no? Porque, y entonces ya podría decir, evaluar las condiciones de susceptibilidad a la diabetes en la población mexicana, ¿no? O en la población en la Ciudad de México y el Estado de México. Y ya, así lo puedo haber delimitado. A lo mejor lo puedes limitar más entre la edad, pero ahí en un caso tan amplio como la diabetes ya no es necesario hacerlo. Comparar. Contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Por ejemplo, la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál de los siguientes fondos de inversión ha producido mayores ganancias para los inversionistas en el último año? Fondo ECA, Fondo RHS o Fondo NL30, ¿no? Por decir algo. ¿Cuál? ¿Por qué? A mí me gusta más el ejemplo que yo les voy a contar, ¿no? Comparar. Siempre comparamos. Siempre se hacen investigaciones de comparación. Muchas se hacen para comparar países desarrollados con países o economías emergentes, ¿no? Ustedes han de haber visto infinidad de comparativas que hacen entre Estados Unidos y México, ¿no? Por la cercanía, por la ubicación geográfica. Y entonces de muchas cosas, ¿no? Desde la educación. Y encuentras trabajos así, ¿no? Una comparación en el modelo educativo de las universidades en Estados Unidos y en México, ¿no? Y entonces, pues ahí sale perdiendo la academia mexicana, ¿no? Lo haces de todos tipos y de todas formas. Sin embargo, es muy curioso esto de comparar. ¿Por qué? Porque también puedes darle una jiribilla, darle una forma a tu beneficio como investigador. Al ejemplo, siempre se comparan las universidades, ¿no? También ustedes lo van a poder ver. Hay un ranking de cuál es la mejor universidad del país, etcétera, ¿no? Siempre agarran a la UNAM, ¿no? Es la UNAM, es el Poli, la UAM, el TEC de Monterrey, las universidades, la Universidad del Estado de México, no sé, la Universidad del Estado de Hidalgo, la Universidad Mexiquense, o sea, vamos a poner muchas universidades, ¿no? Nosotros vamos a hacer nuestro ejercicio con muchas universidades. Y entonces, ¿en qué se basan para decir que es mejor, no? También depende mucho de los criterios y variables que nosotros vamos a considerar. Bueno, voy a considerar que es mejor la escuela que tiene el ranking número 1 va a ser la que tenga mayor número de graduados, la que tenga mayor número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, la que tenga más artículos publicados, que eso es fundamental. Casi siempre es esa la que rige, ¿no? Los artículos publicados. Y varios parámetros, ¿no? Bla, 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 hacemos nuestro ranking todo. Había un investigador no recuerdo dónde fue, pero me acuerdo mucho del seminario que nos dio. Y él dice que es injusto, ¿no? Que la UNAM publica mucho porque tiene muchos investigadores, ¿no? Entonces lo que él quería hacer era hacer un índice, ¿no? Hacemos nuestro índice para comparar, que es diferente. Entonces ahora decimos, bien, la UNAM tiene 1000 investigadores que se dedican a la docencia, a la investigación, lo que tú quieras. 1000 investigadores. Al año ellos producen 500 artículos. O sea, medio artículo por cada investigador. Bien. Se van al CIMSTAB, ¿no? Bueno, el CIMSTAB tiene 1000 y publican 1000. O sea, uno por cada investigador, ¿no? Ese es mi índice, así lo voy generando, así lo hizo este cuate. Bien, así vamos, y así vamos, ¿no? Con la UAM, con el Poli, con la Universidad del Estado de México, con la Universidad Mexiquense, con todas, ¿no? Y de repente llegamos a una universidad en Sonora que tiene solo un investigador.
Solo hay uno. Pero él publicó 2 artículos. Entonces, cuando haces el índice del número de artículos entre el número de investigadores, resulta que tiene con 2. Entonces se va hasta arriba de la tabla, ¿no? Y así lo presentó, así tal cual lo presentó en este seminario. Y entonces, según para él, después de su comparación, esa universidad era mejor entonces, ¿no? Y parece que sí nos queda a todos claro que no se puede hacer eso, ¿no? No puedes hacerlo así. Pues no, imagínense, no. Así no se puede hacer una comparación. Sin embargo, este investigador así lo hizo, así lo presentó y afirmó que por ende, con su índice, la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, no recuerdo cuál, era mejor que la UNAM y que todas las demás, ¿no? Era la mejor. Por eso, nada más por eso. Y se presentó así y me parece que hasta esa investigación se publicó en algún lado, o sea, una cosa impresionante. Obviamente ahí ya cuando lo presentó se le fueron encima a todos y hubo una discusión muy larga, ¿no? Porque no se puede hacer eso, no lo puedes comparar de esa forma. Debes de tener mucho cuidado de qué vas a comparar con qué, ¿no? Debe de haber una forma en la que los dos se encuentren, que tengan argumentos que puedan ser medibles de igual forma. Por ejemplo, como lo que mencioné, pues no puedes comparar a una universidad que nada más tiene un investigador con la universidad más grande del país que tiene miles, ¿no? Miles. Y por hacer ese índice decir que una es mejor, ¿no? Eso no se puede. A lo mejor el índice sí es interesante, ¿no? Porque sí te arroja que realmente la producción por investigador no es tan grande. Sin embargo, hacer la comparativa de esa forma no es válido. Podrías hacer un mejor estudio. Interpretar. Analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Por ejemplo, en la investigación jurídica puede plantearse respecto a determinada reforma legal un nuevo artículo en una ley o una introducción de un reglamento. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas? Imaginemos que se aumentan los impuestos en la ley hacendaria de un país para el próximo año. ¿Qué implica para cierta categoría de contribuyentes? Digamos microempresarios de una región y rubros específicos. ¿Qué efecto tendría en sus ganancias? Lo mismo si se introduce cadena perpetua a los secuestradores. Resultaría indispensable interpretar su significado y sus consecuencias para diferentes sectores de la población. Vamos a retomar la idea de este enunciado, ¿no? Dice, ¿cuál es el significado, las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas, ¿no? Y no hay que imaginarlo, ¿no? Lo podemos observar ahorita tal cual con el problema tan grande que tuvo Colombia. Seguramente ustedes escucharon las noticias, las revueltas, las manifestaciones, los heridos, inclusive muertos, desaparecidos, los enfrentamientos entre la policía y la población en Colombia. Tiene poco, no sé, un mes, que estaba al rojo vivo allá, y todo era por esto, porque les introdujeron un nuevo impuesto. Al parecer el impuesto era sobre la canasta básica, ¿no? Sobre el pollo, la carne, los huevos, la leche, el azúcar, todo ese tipo de alimentos que entran dentro de la canasta básica y que no deberían de tener impuesto. Entonces, al gobierno de Colombia se le hizo fácil que hicieron sus proyecciones y revisaron cuánto dinero necesitaban para mantener el gobierno en el periodo 2021, ¿no? Y entonces vieron, dijeron, no, ¿sabes qué? Nos van a faltar 1,000 millones para que pues, todo siga caminando. Y la mejor solución que encontraron en ese momento pues, fue suban los impuestos, ¿no? Pudieron haber hecho otro tipo de soluciones, no sé, a lo mejor recortes, a lo mejor disminuir los salarios un poco de todos los funcionarios públicos para poder llegar a ese meta, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Dejar de aportar dinero a lo mejor a algunas cosas que no serían tan indispensables, ¿no? A lo mejor omitir ese año comerciales por partes del gobierno en la televisión, no sé, hay infinidad de soluciones que pudieron haber encontrado,
pero siempre la más fácil pues, es subirle el impuesto, ¿no? Siempre lo más fácil es exprimir a la población, entonces en este caso no se dejaron, se molestaron muchísimo, tomaron las calles y hubieron enfrentamientos y actos vandálicos y hubo desaparecidos, estuvo muy fuerte. Y entonces ahí es para ejemplificar cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas, o en este caso para la población en general. Y entonces ahí tú hiciste tu pregunta y te tocó la pura desgracia para la población, fortuna a lo mejor para el investigador, que estaba sucediendo ese fenómeno. Entonces tú podrías estudiarlo de forma cualitativa, ¿no? Con la observación, con las entrevistas, a lo mejor platicar con todos los manifestantes. Bueno, ¿qué fue lo que más te molestó? O estructurarlo de alguna forma, ¿no? Se pudo hacer muchísima investigación de ese catástrofe, ¿no? Ahora, establecer precedentes. Es otro punto también muy interesante. Dice, determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Por ejemplo, en una controversia legal comercial entre dos naciones, se debe realizarse una investigación para indagar si existen o no precedentes jurídicos y qué decisiones se han tomado. Los precedentes son convenciones, costumbres o actos bien establecidos en el ámbito legal, representan un conjunto de normas instituidas por casos previos. Por ejemplo, en estudios médicos es común que se verifique con otros casos precedentes. Se han presentado similares al que se analiza, cómo han sido tratados y qué resultados se han obtenido, desde un diagnóstico clínico hasta un brote epidémico. Lo mismo pasa en el análisis de catástrofes naturales y no naturales, terremotos, explosiones, actos de terrorismo, etc., ¿no? Los precedentes, también es otro punto muy interesante. Me gusta bastante ¿no? El precedente. ¿Por qué? Se aplica en todos los ámbitos, ¿no? Aquí menciona el ámbito legal y ustedes pueden haber relacionado esta parte con situaciones cotidianas, ¿no? Bueno, si no cotidianas, situaciones que han sucedido, ¿no? A mí me gusta mucho relacionarlo con eso porque es algo tangible, algo que ya apreciamos que sucedió. Ustedes tal vez recuerden también el polémico caso de la marihuana, ¿no? Y entonces hubo un escándalo y hubo muchas cosas y todo, y de repente hubo un punto donde en algunos lugares decían que ya era legal. Que era legal la aportación de marihuana, perdón. En ese momento, en ese punto, no era legal. Lo que había sucedido es que se había generado un precedente. Por primera vez le habían otorgado a alguna persona, a algún civil, la facultad para poder portarla de forma legal. Y me parece que inclusive para cultivarla hasta ciertas, obviamente no para hacer hectáreas de esa cosa, ¿no? O sea, cultivar algún pequeño mini jardín. Y se le dio y se generó el precedente. Y entonces eso es un respaldo, la parte legal, muy importante, ya que tú tienes un precedente. Entonces, si llegara a suceder otro acto, que era lo que relataban en ese momento en las noticias, ¿no? Dice, con el precedente lo que sucede es que si ahora a una persona la arrestan por posesión, puede ir al presidente, ¿no? Decir, ya existe un precedente de que se otorga el permiso para que la aporte. Entonces, con eso ya él también podría generar ese mismo permiso para aportarla. Entonces, se va haciendo, el precedente iba sirviendo para otros casos. Y entonces va a llegar un momento donde va a ser legal, ¿no? Porque ya pasó por ciertas etapas. En el caso médico es mucho más apabullante, ¿no? Me encanta esa parte también porque los médicos, los profesionales de la salud, pueden hacer una investigación con un solo caso. Con un solo caso. Ellos no necesitan grandes poblaciones, no. Con un solo caso pueden realizar una investigación, se puede publicar y aporta conocimiento significativo. Por ejemplo, el COVID, cuando surgió, cuando recién estaba pegando fuerte, cuando apenas estaba entrando, no sabían al principio si la pérdida del olfato era atribuible al COVID. Hasta que pasó así, ¿no? Un médico se dio cuenta, alguien reportó síntomas de que no podía oler, no podía apreciar los olores. Lo reportó, hizo su análisis, lo publicó.
Afortunadamente, todas las publicaciones que tengan relación con el virus son gratuitas, se puede acceder de forma gratuita. Imagínense, sucedió eso en China, ¿no? O en Francia. De repente en Estados Unidos otro médico se da cuenta de que un paciente también reporta que no podía oler, que no podía distinguir los olores. Entonces va y dice, oigan, sí hay un reporte de una persona con COVID que tenía eso en Francia, ¿no? Porque inclusive también me parece que no es obligatorio, no a todos les sucede que no puedan oler. Entonces por eso era un síntoma que no podían decir que era como tal un síntoma en ese momento. Tuvieron que revisar primero los casos, los precedentes. Entonces ya vieron, sí, ya hubieron varios casos en Francia, ya hubieron varios casos en Estados Unidos, ya hubieron varios casos en México. Entonces ya puedes decir, sí, la falta de olfato puede ser un síntoma de COVID y ya se estableció como tal. Porque si ustedes recuerdan, al principio tampoco se sabía. Decían que sí, que no, entonces no. Ya hasta que llegan a esta parte, hasta que se establecen precedentes, hasta que se realizan investigaciones, es cuando ya puedes tener afirmaciones. Determinar las causas de un fenómeno o problema de investigación. Desde que provocó una gran explosión como la ocurrida en México el 31 de enero del 2013 en un edificio de oficinas de la empresa de petróleos mexicanos Pemex, con consecuencias terribles, decenas de muertes y heridos, hasta qué factores provocan un incremento en el porcentaje de diabéticos en un país, estado o provincia latinoamericana, o qué causó la profunda crisis de desempleo en España durante 2012. Todas estas son investigaciones que se pudieran realizar, ¿no? Y por eso dice determinar las causas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto también fue noticia, ¿no? En 2013 explotó las oficinas de Pemex. Entonces ahí podría ser un tema de investigación que alguien lo pudiera abordar y decir, bueno, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuáles fueron las causas? Cuando hace unos meses lamentablemente se cayó la línea 12 del metro, ahorita hay investigaciones exhaustivas, ¿no? ¿Por qué se cayó? Y revisan todo. Ahora sí están revisando todo, ¿no? Si es culpa del ingeniero que calculó, si es culpa del arquitecto que proyectó, si es culpa del corresponsable de seguridad estructural que fue el que validó esa estructura, si es culpa del director responsable de obra que es el que da fe de que toda la obra se realizó acorde a los planos que se elaboraron. Todo eso, es una infinidad de gente la que está trabajando ahorita para resolver eso, ¿no? El de los materiales, ¿no? Que se usaron diferentes concretos para esto, que si se usó la soldadura adecuada, todo se está revisando y todos son causas de, o todo esto se puede determinar las causas, ¿no? Por su parte, Creswell habla de 3 propósitos fundamentales que más adelante retomaremos. 1. Comparar grupos o categorías según una o más variables para analizar el efecto de una causa sobre una consecuencia, como es característico en los experimentos, ¿no? Era lo que les mencionaba, generalmente también se aplica mucho en los grupos de control, ¿no? Relacionar diversas variables, 2 o más. Este punto también es muy interesante, ya que generalmente tratamos de responder una pregunta muy amplia con una sola variable. Yo les hablaba la semana pasada del problema de la pobreza en México, ¿no? Y entonces, dependiendo desde el bagaje cultural de cada persona, ofrecen una posible respuesta, ¿no? E inclusive hay investigaciones así, las vas a encontrar, ¿no? El que estudió pedagogía o está encargado de relación a estudios de la educación, te puede decir, mira, hay una relación, una correlación directa. Siempre manejan eso de la correlación, ¿no? Es fantástico, aunque es muy complicado que realmente exista una correlación, pero también lo veremos más adelante. Dicen, ¿ya viste? Hay una correlación. Si hay menos gente con estudios de licenciatura o ingeniería, es la gente que es pobre. Dice, hay una correlación. Entonces, para que nosotros saquemos a la población de la pobreza, hay que darle mayor educación. Que no está mal. Es cierto, puede ser cierto. Sin embargo, no es la única variable. Inclusive se basan en gráficas, ¿no? Y ves, mira, ve aquí sí, y el histórico, y como aquí hubo un declive de la gente que estudiaba, y entonces también ahí hubo un aumento en el número de los pobres, y entonces pues están relacionadas, y yo con eso explico el fenómeno de la pobreza. Y entonces lo que menciona este punto es relacionar diversas variables. Dicen, sí, pero a lo mejor también hay otra variable que nosotros no estamos apreciando que está ahí también, ¿no? La variable de las políticas públicas, entonces hay que meterla, la variable del trabajo,
O sea, hay varias variables que tú podrías considerar que vas metiendo. Y entonces ya te das cuenta y dices, ah, sí, un fenómeno tan grande, tan amplio como la pobreza de México, no la puedes explicar con una sola variable. Es una, necesitas una respuesta multifactorial, ¿no? De un montón de factores que se involucran. El 3, determinar el impacto de una o más causas, que más adelante denominaremos variables independientes, ¿no? Ya cuando le estemos dando nombre y apellido a estas cosas, ¿no? Sobre una o más consecuencias, variables dependientes, que es lo que viene siendo XY, ¿no? Cuando hablábamos matemáticamente, ¿no? Si yo le doy un valor a X, Y toma cierto valor dependiendo de una ecuación, ¿no? Es como cuando ponemos 2X es igual a Y. Entonces, X le podemos ir valorando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente es Y porque depende del valor que tenga X para poder tener un valor. Eso se hace y así lo vamos a hacer, e inclusive se hace para las predicciones, ¿no? La más común es la de un medio de... Bueno, llegaremos a que no me acuerdo, lo quería decir así, pero se me fue rápido. Y entonces, eso lo veremos más adelante cuando ya determinemos, ¿no? También ocasiones que considerar el efecto de alguna o diversas variables mediadores o intervinientes. Ahora, el método gráfico para delimitar el problema. Supongamos que a una estudiante le interesa el desarrollo humano, personal, su propio género y el divorcio. Y decide hacer una investigación sobre algo vinculado a estos conceptos, pero le cuesta trabajo acotar su investigación y plantearla. Entonces puede hacer lo siguiente, ¿no? Primero vamos a desmenuzar un poco esto, ¿no? Tenemos el desarrollo humano que abarca múltiples conceptos, pero ¿qué es lo que me gusta, de lo que me gustaría trabajar? Me gustaría investigar el género de las mujeres. ¿De qué? Esto es muy importante, ¿no? No, ¿de qué? ¿Qué clase de mujeres, no? Me refiero a su edad, a su poder adquisitivo, al lugar de su residencia, a eso, cuáles son las mujeres a las que tú vas a encuestar, a preguntar, a entrevistar, ¿no? Ahora, el divorcio. ¿Hace cuánto se divorció? También influye mucho, ¿no? Me parece, bueno, es una concepción personal, ¿no? No he hecho una investigación de ese tipo, pero me parece que va a tener una respuesta totalmente diferente la persona que se acaba de divorciar a la persona que ya lleva 10 años divorciado, ¿no? Por simple lógica, ¿no? Porque a lo mejor la que se acaba de divorciar está molesta, está triste, está frustrada, hay algo que incomoda. Y la que ya lleva 10 años, pues ya maduró, ya pasó ese momento, ya cree, ya lo ve de otra forma, más amable, ¿no? Dice, bueno, pues a lo mejor fue un problema de los dos y no sé. O sea, lo ve de diferente forma, también es importante acotarlo de esa manera. Sus conceptos aún son muy generales, ¿no? Por eso dice, vamos a acotarlos. Posteriormente busca conceptos más específicos. Vamos a hablar de desarrollo humano, vamos a tomar la autoestima, ¿no? Me interesa saber cómo es la autoestima de las mujeres paseñas. Paseñas es un lugar que menciona La Paz, Bolivia, ¿no? En nuestro caso, pues vamos a hablar de mujeres de Naucalpa, ¿no? Nosotros queremos determinar cuál es la autoestima de las mujeres de Naucalpa con altos ingresos y su divorcio fue reciente, tiene 1 año o menos. Obviamente ya tenemos delimitado el problema. Obviamente nos falta el método y esas cosas, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar, pero ya lo veremos más adelante. Pero de ahí ya tenemos un punto de partida muy sólido, ¿no? ¿Qué es el tema? ¿En dónde lo voy a aplicar? ¿A quién lo voy a aplicar? ¿Cómo van a ser las características? Todo esto. Y ahora entonces, estructuramos nuestro objetivo y nuestra pregunta en base al ejemplo anterior, ¿no? El objetivo, determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente. Mujeres paseñas de 30 a 40 años de nivel socioeconómico alto. Divorcio reciente de 1 año o menos. Ahora, la pregunta de investigación, ¿qué efectos produce la autoestima del divorcio reciente en dichas mujeres? Si dan cuenta, retoma casi lo mismo, sin embargo, es muy importante y se los van a exigir muchos directores de tesis o asesores de proyecto, que se vuelva a repetir todo. No pongas eso de dichas mujeres, ¿no? Otra vez, la pregunta de investigación no importa si es redundante o es repetitivo, tú lo vas a volver a colocar.
¿Qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente en mujeres paceñas de 30 a 40 años con un nivel socioeconómico alto? Lo vuelves a colocar. No importa. Y también depende mucho de qué estés haciendo, porque si estás realizando la investigación en un artículo científico, van juntos. Van en un mismo párrafo y no se separan por un subtítulo que diga objetivo y un subtítulo que diga pregunta de investigación, ¿no? Van dentro del mismo párrafo. Pero eso también ya lo veremos después cuando estudiemos la forma. Planteamientos cuantitativos en el protocolo. Es importante, nosotros vamos a hablar de un protocolo, que es la intención que tenemos de este curso, que ustedes desarrollen un protocolo de investigación que esté ligado a su interés personal o ligado a alguna actividad académica que tengan por resolver. Un párrafo introductorio con la finalidad básica del estudio, ¿no? Algo que nos vaya introduciendo, dónde vamos a estar, el objetivo central. Objetivos presentados juntos en uno o dos párrafos, era lo que les decía, generalmente van estructurados de la misma junta, no se separan por un subtítulo. Las preguntas integradas en uno o dos párrafos, en ocasiones pueden ir juntos, el objetivo y las preguntas en el mismo párrafo o dos párrafos. La justificación también es muy breve, de 1 a 3 párrafos, que resuman las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué aportará el estudio? ¿Por qué es importante efectuarlo? En propuestas, ¿o qué aportó la investigación? ¿Y por qué fue importante llevarla a cabo? En informes. Deficiencias en el conocimiento del problema en 2 o 3 párrafos, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias actuales y cómo se piensa solventar mediante la realización de la indagación? ¿Y cuáles eran las deficiencias y cómo se solventaron mediante la implementación del estudio? Nos faltaba esta. Muy bien. Esto es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, como ya les mencioné al inicio de esta sesión, ustedes pueden redactarlo de la forma que más les convenga. Sin embargo, en lo que van adquiriendo esta experiencia profesional y se van volviendo más expertos en poder redactar de mejor forma, pueden irse guiando por estructuras ya elaboradas como esta, ¿no? Aquí les dice, el propósito de este estudio de caso, encuesta, investigación es explorar, describir, informar, indicar las variables, con conceptos, bueno, las variables de longitud, temperatura, calor, consumo energético, consumo hídrico, la infinidad de variables que pueden existir, ¿no? Las listamos. En casos de personas con COVID, y contexto, ¿no? El ambiente, en México, lugar de estudio, se va a realizar en la Universidad del Estado de México, Universidad Mexiquense del Bicentenario. Un ejemplo de guión para el párrafo introductorio, bla, 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 todo este tipo de cosas. Ustedes ya la tienen ahorita, ¿eh? Todo esto ustedes lo van a poder revisar a más detalle, ya de forma personal, en su casita, ahorita que vayamos a esta parte. Me importa un poquito más que lleguemos ya al final de esto, que es esta diapositiva. Está. ¿Ok? Es el ejercicio. Recuerden, como el ejercicio de la semana pasada es muy sencillo. O sea, yo no trato de quitarles tanto tiempo porque comprendo las actividades que ustedes deben desarrollar, ¿no? Y es un ejercicio no tanto de que ustedes lo investiguen, es más de que lo piensen. Porque si ustedes se ponen a investigar en alguna biblioteca, en Google, en lo que quieran, van a encontrar infinidad de estudios de esta índole. Y pueden ustedes ya sugestionarse y decir, bueno, pues yo lo voy a hacer lo mismo, lo voy a copiar ya. No. Piénselo. Vamos a tener un tema general. La televisión y el niño. Vamos a considerar que a un niño se le cataloga por menor de 14 años, ¿no? Ya les di una idea. Porque es muy importante también, recuerden, delimitar. Entonces yo les pregunto 3 cosas de lo que ya vimos hoy, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos de esta investigación? ¿Cuáles serían las preguntas de investigación y cuál sería su justificación? Y evidentemente ustedes van a dar un título diferente, ¿no? Porque ustedes lo van a observar desde otro enfoque, ¿no? Yo voy a darles un ejemplo de 2 enfoques totalmente diferentes. Primero, te voy a decir, yo voy a hacer una investigación de la televisión y el niño y sus implicaciones en la falta de dicción o la falta, en que hable mal, es que me olvidó la palabra, ¿no? Y que el niño no hable de forma ordenada, ¿no? Cómo la televisión está influyendo en el niño para que no pueda hablar de una forma correcta.
Yo voy a plantear mis objetivos, mis preguntas de investigación, mi justificación. Y por otro lado, va a haber una persona que totalmente tiene un enfoque diferente. Va a decir, oye, yo lo veo de otra forma. Yo creo que la televisión influye benéficamente en la formación de la dicción del niño. Al que él esté escuchando a las personas cómo van hablando y pronunciando las palabras de forma correcta, él va estimulando su cerebro de una forma que él también va a hablar correctamente, ¿no? Mi estudio es para niños de 4 años. Y de ahí ya desarrollo todo lo demás. Ahora ustedes pueden encontrar una infinidad de enfoques, es lo que les digo. Ustedes, yo les doy el tema. Ustedes vean su propio enfoque, ¿no? No vean el mío, no usen los míos, son míos. Usen los tuyos, los suyos, perdón. Ocurre que se le ocurra algo, piensen algo. Y ya les dije, no revisen porque van a encontrar infinidad de artículos de estos temas. Piénsenlo. Ahorita, en este ratito que nos quedaron 20 minutos. Piénsenlo, medítenlo. En la noche antes de dormir, piensen un poquito. Y ya cuando tengan, dicen, bueno, pues yo voy a hablar de este tema, voy a hacer estas preguntas, este objetivo y esta justificación. Brevemente, no tan grande, a lo mejor un objetivo, una justificación de un párrafo pequeño. La intención de esto es nada más, pues observar si a ustedes ya les va quedando más claro, si van entendiendo cómo va pasando todo esto, que practiquen, ¿no? Ok, muy bien, ¿alguna duda, comentario, queja, sugerencia? No, doctor, de mi parte ninguna. Muchas gracias. Por ejemplo, doctor, perdón. Sí, adelante. Bueno, ahorita con base en lo que nos comenta usted que tenemos que hacer la justificación, el objetivo, realmente, o sea, nosotros podemos, como en este momento que nos dice, ¿no? Que no investiguemos nada en Internet, pero realmente así se puede generar un planteamiento de un proyecto así en general, sin saber nada, así, como estar en cero. No, claro que no, obviamente. Ya cuando lo hagamos bien y bien bonito en forma y todo y para su trabajo, no, ahí sí necesitamos para nuestra justificación, pues debemos de leer, para nuestros objetivos, para nuestro todo, debemos de estar leyendo. No, ahorita lo que les digo es porque vayan a caer en copiar tal cual. Por eso les digo, ahorita nada más para generar los conceptos. Y la justificación de este ejemplo en particular, ustedes la van a poder dar con su propio bagaje personal, ¿no? Por ejemplo, por eso yo digo, a lo mejor ustedes van a encontrar posturas que están totalmente en contra de la televisión y van a decir que es terrible para los niños y van a encontrar otras posturas que puedan encontrar ciertos beneficios. Por eso les dije, háganlo de su bagaje personal, de lo que ustedes consideran y la justificación no va a estar mal, solo vamos a pulir la forma en la que fue redactada. Y después, cuando pasemos a un ejercicio mejor estructurado, pues ya van a poder revisar, ahora sí van a poder meterse a un artículo científico, o yo se los comparto y les digo, ahora sí ustedes díganme de este artículo cuál fue su justificación, el objetivo y la pregunta. Pero ahorita no, ahorita nada más es así para ver si ya les va quedando claro. ¿Alguien más? Ok, doctor. Y por ejemplo, otra preguntita. Sí, claro. No sé, supongamos que estoy haciendo una investigación que realmente tiene muy poco campo de estudio, que no se ha estudiado realmente durante mucho tiempo. No sé, supongamos que estoy haciendo una investigación y he encontrado 20 artículos realmente de lo que se ha estudiado. ¿Cómo se puede hacer en ese tipo de situaciones cuando tienes realmente muy limitado tu campo? No, de hecho, en ocasiones, como en este caso que menciona este ejemplo, a pesar de que pudiera considerarse como pues desafortunado tu caso, ya que no existe mucha teoría de este campo, a la vez lo puedes ver como una forma de beneficio, ya que como es poco explorado, tú puedes aportar conocimientos nuevos, muchos conocimientos nuevos. Obviamente te respaldas de la poca teoría que pueda haber y de ahí en adelante todo lo que tú generes puede ser conocimiento nuevo y entonces puedes contribuir de mejor forma. No hay que ver que no existan muchos artículos de una forma de desgracia, ¿no? En ocasiones es un beneficio porque dices, oye, aquí hay un campo de oportunidad infinito y entonces no necesariamente debes de buscar artículos que hablen específicamente de ese campo, ¿no? A lo mejor puedes buscar artículos que tengan cierta relación, que tú pudieras
no sé, utilizar un poco de la teoría que manejan ahí y tratarla de adaptar a tu campo de estudio. Vale, doctor, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces se quedaron con esta tarea. Por eso les digo, como ahorita bien preguntaron, ahorita es así para ver nada más si van quedando claros los conceptos, las ideas y todo. Ya después vamos a realizar un protocolo de investigación mucho mejor detallado y de un tema de su interés. Y ya entonces así vamos a concluir el curso, perdón. Pero ahorita hasta ahí la vamos a dejar. Nos vamos a ver mañana. Que pasen una excelente tarde. Noche, perdón ya. Muchas gracias, doctor, igualmente. Que estén muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.